Buenos días y bienvenidos a la nueva sesión de nuestra pequeña introducción a la filosofía. ¿Se acuerdan que en la última sesión habíamos entrado ya en la filosofía medieval y habíamos intentado ver que uno de los cambios fundamentales que iba a afectar al desarrollo de la filosofía y a la misma definición de la filosofía era el cambio de representación de la totalidad dentro de la cual habitamos? Cuando en el mundo griego y por lo tanto en gran parte de la filosofía antigua solíamos pensar que habitábamos un cosmos con todas las determinaciones civilizacionales que implicaba el hecho de pensar que habitamos dentro de una totalidad ordenada, pues habíamos pasado de una totalidad pensada en tanto que cosmos a una totalidad pensada en tanto que mundo en el campo medieval. Y la última vez habíamos señalado diferentes cambios civilizacionales que se habían dado a raíz de este salto del cosmos al mundus. Y les había dicho para terminar que dentro de la totalidad de los cambios que podríamos imaginar pensar al saltar de la filosofía antigua a la filosofía medieval, nosotros íbamos a focalizarnos, dado el objetivo que nos damos dentro de esta pequeña introducción, pues nosotros vamos a focalizarnos esencialmente sobre dos cambios fundamentales que afectan la definición de la filosofía, que es de repente el surgimiento de la fe, es decir, de repente la necesaria cohabitación de la razón con la fe. Y por otro lado, también les había dicho que íbamos a intentar pensar lo que implicaba el surgimiento de un nuevo tipo de amor, o como mínimo, el surgimiento de un amor que de repente se va a poner al centro de toda vida humana, al centro de toda fe humana. Comenzamos entonces pensando primero lo que habíamos dicho, es decir, la nueva articulación de la razón con la fe. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en Grecia la filosofía se pensaba esencialmente en tanto que filosofía racional, aunque ya habíamos intentado mostrar que incluso dentro de la misma obra de Platón también existían ciertas fracturas, por ejemplo con el famoso daimon de Sócrates, ciertas fracturas con todo lo que hemos intentado señalar acerca de un Sócrates un poco místico y que por lo tanto la filosofía no era exclusivamente racional. Pues cuando vamos a entrar dentro de la Edad Media con el surgimiento de la fe, pues ahí sí, de manera explícita, se va a tener que pensar la articulación de la razón con tal vez el otro de la razón, o como mínimo con otra cosa que la razón. En este caso, pues, precisamente la fe. Por lo que uno de los puntos fundamentales para entender de qué manera se va a reestructurar el problema de la articulación de la razón con la filosofía en el momento medieval, pues es entender lo que le va a suceder a la misma palabra logos. ¿Se acuerdan que ya habíamos señalado que la palabra logos en Grecia era una palabra absolutamente fundamental, no solo porque significa razón, significa discurso, significa una multitud de cosas, sino además porque el logos es lo que señalaba o es lo que evidenciaba la misma ley divina, es decir, la misma estructura del orden divino. Logos en Grecia era también la ley divina con la cual está organizado y está estructurado el cosmos. Y por lo tanto, gran parte de la filosofía, dado que la filosofía se daba como objetivo el entender el lugar que yo voy a ocupar dentro de este cosmos, pues gran parte de la filosofía era entender el famoso logos con el cual está organizado el cosmos.
Pues la palabra logos también aparece en la Biblia. De hecho, la palabra logos aparece en la primera frase del Evangelio de Juan. En una frase famosísimo, cito Juan 1:1, al principio existía la palabra. Pues el concepto griego que se esconde detrás del concepto de palabra en la frase de Juan, pues es justamente la palabra griega logos. Por lo que en realidad, si quisiéramos ser relativamente precisos en la traducción de la Biblia, en vez de decir palabra, tal vez deberíamos simplemente mantener la palabra griega logos y asumir la idea según la cual, incluso en el mundo bíblico, como mínimo en el mundo bíblico tal como lo cuenta Juan, pues al principio también estaba el logos. Pero podemos ver aquí una ruptura total entre Grecia y el mundo bíblico. Porque bien entendemos que en ambos casos el logos tiene algo que ver con lo divino. Pero en Grecia tiene algo que ver con un orden impersonal, por decirlo de manera muy simple, con el simple carácter impersonal de las leyes de la física, cuando al contrario, cuando hablamos de logos en el mundo bíblico, ya no se trata de leyes impersonales de la física, sino que se trata explícitamente de la palabra de alguien, de la palabra de una persona, y por lo tanto de una palabra que se expresa con cierta intención y con cierta voluntad de decir algo. De hecho, el punto más importante probablemente del Dios cristiano es justamente que es un Dios de la encarnación. ¿Se acuerdan? Cito Juan 1:14, y la palabra, el logos, y la palabra se hizo carne. Ven entonces aquí la ruptura total que puede existir entre el mundo griego y el mundo bíblico sobre el concepto de logos, puesto que de repente el logos es una persona, el logos se encarnó y además el logos nos habla, lo que obviamente es para un griego algo simplemente impensable. Por esta razón, ¿se acuerdan que en sus cartas el mismo Pablo relata que los romanos lo percibían como un loco? Pues bien entendemos por qué razón los romanos han podido recibir a la palabra de Pablo como una simple locura. Para un romano o para un griego, el hecho que el logos, es decir, el hecho que las leyes de la física, que el mismo orden del cosmos se pueda encarnar, el hecho que el logos pueda llegar a ser una persona, pues es algo simplemente impensable. Es algo que propiamente tiene que ver con algún tipo de locura, puesto que es casi exactamente lo mismo como si yo les dijera que, de cierta manera, soy las leyes de la física. Ahora bien, lo que cambió en este giro o en esta reinterpretación de la palabra logos, pues no es nada menos que el mismo sentido de lo divino. De ser algo impersonal, pasó a ser una persona que se encarnó, que habla y que además puede vivir entre nosotros. ¿Se acuerdan? Juan 1:14, habitó entre nosotros. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos va a interesar en el sentido que le hemos dado a esta pequeña introducción a la filosofía, en este giro de la palabra logos? Pues simplemente que si el mismo sentido de la palabra logos cambia, es que también el tipo de relación que vamos a poder mantener con el logos también debe cambiar. Lo que nos acerca al logos desde ahora en adelante ya no es simplemente, tal como era el caso en Grecia, la simple razón, sino que de repente en el mundo medieval lo que nos va a permitir
unirnos a este logos que de repente se encarna y habla, es también la fe. Para un cristiano, el acceso a la verdad ya no se determina de manera exclusiva a través de la razón. Obviamente, no se trata de negar a la razón, y de hecho, muchos de los más grandes científicos de la Edad Media fueron católicos. Y la razón además ocupa un papel absolutamente fundamental en la teología, sobre todo en lo que se llama la teología natural, que se opone a la teología revelada. Pero se trata simplemente de decir que desde ahora en adelante, para poder acceder a este logos, para poder entender a este nuevo logos, hay algo más alto que la razón, que permite acceder a una verdad también de nivel más alto que las verdades que podemos encontrar acerca del mundo. Pero ¿en qué medida esta fe plantea de repente un problema a la filosofía? Pues mientras hablamos de verdades accesibles a la razón, nos movemos dentro del campo de la certeza, dentro del campo de las esencias. Tal como ya habíamos visto, nos movemos dentro del objetivo de entender lo que las cosas son realmente para, a partir de este conocimiento de lo que las cosas son, poder encontrar nuestro lugar dentro del cosmos. Pues al contrario, la fe, tal como nos lo dice su misma etimología latín de fides, que significa confianza, la fe se mueve dentro del campo de la confianza y ya no de la certeza. Y bien se imaginan que decir que la filosofía se mueve sobre el terreno de la certeza o que la filosofía se mueve sobre el terreno de la confianza implica dos concepciones radicalmente diferentes de lo que es la filosofía. Ya ven cuán diferente es decir, quiero certezas, quiero demostraciones, quiero pruebas, al decir yo simplemente confío en ti. Y esto nos permite distinguir el campo de la verdad, con una V minúscula, del campo de la verdad, con una V mayúscula, y también precisar el concepto de conocimiento, de creencia y de fe. En realidad, nunca deberíamos decir que se cree en Dios. Bien entiendo que en el lenguaje cotidiano se pueda decir, pero si queremos ser conceptualmente precisos, no deberíamos decir que se cree en Dios, porque el concepto de creencia es un concepto vinculado con el campo del conocimiento, con el campo de la epistemología, con el campo de la gnoseología, de la filosofía del conocimiento, es decir, con el campo de la verdad con una V minúscula y no con el campo de la verdad con una V mayúscula. Para ser mucho más precisos, deberíamos decir en realidad que tenemos fe en Dios, lo que no es exactamente la misma cosa que decir que creemos en Él. Cuando digo que yo creo en algo, por ejemplo, si es que digo que creo que mañana va a llover, pues ven inmediatamente cómo la creencia, en este caso mi creencia, se fundamenta sobre una falta de conocimiento. Y una falta de conocimiento que, en el mejor de los casos, me gustaría erradicar. Es porque no sé si va a llover mañana o no, que digo que creo que pueda ser que llueva. Pero en el mejor de los casos, es decir, en el caso en el cual yo disponga de cierto conocimiento o de un conocimiento certero, por ejemplo, en el campo de la climatología, nunca diría que creo que mañana va a llover, porque sería capaz de decir si es que mañana va a llover o si es que mañana no va a llover. Por lo tanto, la creencia, en este caso, se puede entender como
un nivel inferior de conocimiento o un nivel de no conocimiento que constantemente aspira a un conocimiento superior. Ven que, paradójicamente, la creencia siempre aspira a su propia destrucción, en este sentido que todos quisiéramos ya no tener creencias y tener más bien conocimientos certeros. Todos quisiéramos saber para no tener que creer. Por lo tanto, el concepto de creencia es un concepto que pertenece al campo del conocimiento y además que evidencia un tipo de conocimiento inferior. Pues el problema se plantea de una manera radicalmente diferente cuando comenzamos a hablar de la fe. La fe es una especie de confianza, por lo que necesita y además asume el hecho de no saber. Necesita el no saber. Y esto se puede entender de manera muy simple para que podamos oponer la creencia a la fe. Si es que yo suelto en el aire un bolígrafo, no tengo confianza que éste va a caer. En realidad lo sé. Y lo sé tanto que estoy además en capacidad de calcular su trayectoria, su velocidad de caída, etcétera, etcétera. Por lo que mi relación con la caída de un bolígrafo no tiene absolutamente nada que ver con la confianza. De la misma manera, si hago seguir a mi esposa por un detective para estar seguro que ella no me engaña, pues ya no puedo realmente tener confianza en ella, porque simplemente en este caso yo supiera o no si es que ella me engaña. ¿Ven cómo el no saber no es una patología de la confianza? Es al contrario la condición de la confianza. Para que una relación pueda ser una relación de confianza, pues es necesario que sea una relación de no saber. Si en todos momentos debo saber en dónde está mi esposa, pues es que no confío en ella, es que busco certezas. Y paradójicamente, el saber eliminaría a la confianza. Para que pueda haber confianza, es necesario que yo pueda darle mi confianza a alguien sin estar seguro que esta confianza no estará traicionada. Es decir, para que yo pueda darle mi confianza a alguien, debo estar en una situación en la cual estoy asumiendo el riesgo de equivocarme y estoy asumiendo el riesgo de ser traicionado. Si sé que la persona no me puede traicionar o si sé que la persona no me va a traicionar, pues paradójicamente este saber anularía la confianza que yo puedo tener en ella. Si le doy mi confianza a alguien estando seguro que no me va a traicionar, pues ya no es una relación de confianza, sino que es una relación de certeza. Por esta razón, para la fe, a diferencia de lo que sucede en la creencia, la ausencia de conocimiento no es un problema, sino es más bien una necesidad. La fe necesita que no tengamos certeza. Por lo que hay una pequeña paradoja en el campo de la fe, una paradoja con la cual va a tener que enfrentarse la filosofía. Para poder tener fe, es necesario que exista algún tipo de duda en la persona que tiene fe. Imaginemos que alguien pueda realmente, lo que fue la fantasía de muchos metafísicos, pues imaginemos que alguien pueda realmente demostrar que Dios existe. Pues esta demostración implicaría simplemente el fin de la fe, dado que al estar seguro que Dios existe, ya no podríamos asumir el riesgo que supone la fe. Ya no podríamos asumir el riesgo de estarnos equivocando. Nuestra relación con Dios
pasaría a ser una relación de conocimiento, una relación de certeza y ya no una relación de confianza. Esto será importante cuando hablemos más tarde del hecho que muchos filósofos, como mínimo de San Anselmo hasta Kant, intentaron demostrar que Dios existe, es decir, que no solo intentaron creer en Él, sino intentaron demostrar racionalmente que Dios existe. Ven entonces que existe una gran diferencia entre la razón y la fe, dado que ambas obedecen a dos lógicas radicalmente diferentes. La razón busca certezas, y mientras más se pueda acceder a la certeza, más la relación se hace fuerte. Al contrario, la fe siempre es una apuesta, y tener fe siempre es tener fe antes de saber, y siempre es además tener fe sin saber. De ahí el vínculo necesario que existe entre el amor y la fe. Amar a alguien siempre es amar a alguien sin conocerle, por una razón lógica. Si esperan conocer al otro para poder amarle, nunca podrán comenzar a amar. Ven, por ejemplo, que yo llevo 46 años viviendo conmigo y todavía no me conozco a mí mismo. Por lo que si es que espero conocer a mi esposa para poder amarle, necesitaré probablemente varias vidas para poder comenzar a amar. Ven que el hecho de decir que no podemos amar a alguien porque no le conocemos suficientemente, pues es obviamente una especie de justificación que nos estamos dando a nosotros mismos para no amarle, ya que ¿cómo podríamos llegar a conocerle a alguien si ni siquiera podemos conocernos a nosotros mismos? Esta ruptura entre la razón y la fe permite explicar que la civilización cristiana sea también la civilización de los humildes en contra de la aristocracia griega. Mientras la relación con el logos era una cuestión de conocimiento en Grecia, pues todos sabemos que no todos los seres humanos podrán ser salvados, dado que, bien sabemos, que no disponemos todos de las mismas capacidades cognitivas y que no disponemos todos del tiempo necesario para poder dedicarnos a la ciencia. Si para ser salvados hay que conocer el cosmos a través de la matemática, de la física, de la astrofísica, de la racionalidad, pues obviamente el proceso de salvación será necesariamente limitado a cierto número de individuos. En realidad, a los mejores de los individuos, los aristoi, los mejores. Por este motivo, bien entendemos que en Grecia, en una civilización aristocrática que piensa que nuestra relación con el logos se da a través de la racionalidad, pues no todos los seres humanos podrán ser salvados. Al contrario, si la relación con el logos y por lo tanto la salvación pasa por la fe y no solo por la razón, pues se extiende de repente a la totalidad de la humanidad, porque si no todo el mundo es capaz de ciencia, si no todo el mundo tiene la misma capacidad de racionalidad, en cambio, todo el mundo es capaz de fe, incluso el más humilde de los seres humanos. Ven entonces que aquí también cambia el objeto de conocimiento de la filosofía. Cambia el mismo concepto de sofía. Ya no se trata de unirse al universo a través del conocimiento racional del cosmos, sino que se trata de unirse a un Dios encarnado a través de una relación de confianza. Y obviamente también con el cambio del objeto de la sofía cambia su instrumento.
Ya no se trata de unirse racionalmente al orden del ser o al orden de la naturaleza, al orden cósmico, sino simplemente de confiar en algún tipo de orden sobrenatural. Aprovecho para señalarles un punto. Todo lo que acabamos de decir nos permite entender uno de los problemas fundamentales de la filosofía, que es el estatuto de esta rama tan importante de la filosofía que se llama la metafísica. La metafísica es una de las ramas más importantes de la filosofía y tal como lo dice su misma etimología, pues la metafísica es en parte el deseo de encontrar el fundamento del universo dentro de ciertos principios que se encuentran más allá de la naturaleza. Metafísica, más allá de la naturaleza. Por este motivo, gran parte de la filosofía medieval, por ejemplo, en Santo Tomás, en Francisco Suárez, en Escoto, pues pensó poder conciliar el cristianismo con la metafísica griega y sobre todo con la metafísica aristotélica. Dado que los metafísicos griegos también buscaban algo sobrenatural, algo que iban a encontrar más allá de la naturaleza, metafísica, pues ciertos cristianos pensaron encontrar en estos metafísicos griegos algún tipo de aliados. Verán, por ejemplo, que gran parte de la teología de Santo Tomás se fundamenta en Aristóteles. Y sin embargo, el problema de la metafísica es que estos principios que yacen más allá de la naturaleza pensaban poder ser alcanzados a través de la razón. De San Anselmo hasta Kant, muchos filósofos intentaron demostrar racionalmente la existencia de Dios, es decir, intentaron acceder a Dios a través de la razón. Y ven la dificultad que plantea este deseo metafísico incluso más allá de la posibilidad de realizarlo o no. Por un lado, en la metafísica, bien es cierto que alcanzamos algo más allá de la simple naturaleza, lo que tal vez podría satisfacer a ciertos cristianos que también piensan un Dios más allá de la simple naturaleza. Pero por otro lado, en la metafísica, seguimos alcanzando a esos principios más allá de la naturaleza a través de la razón. Y, por lo tanto, tal vez estemos en este caso fallando el poder alcanzar el Dios de los cristianos, ya que si el Dios de los cristianos se alcanza a través de la fe, a través de la confianza, tal vez no responda a las condiciones muy racionales de alcance de la metafísica. De ahí que algunos filósofos, como el filósofo francés Jean-Luc Marion, pues hayan podido decir que el cristianismo se equivocó y se perdió dentro del campo de la metafísica, porque en realidad no existe metafísica bíblica y tal vez el cristianismo deba ir por otro camino filosófico que no sea el camino de la metafísica. ¿Ya? Ven que la metafísica, por un lado, pudo parecer como un aliado a ciertos cristianos, puesto que pensaba la necesidad de alcanzar ciertos principios trascendentes, ciertos principios más allá de la naturaleza, pero por otro lado, una de sus dificultades para poder unirla con el mundo bíblico es que pretende que podemos alcanzar a esos principios trascendentes de manera puramente racional, cuando obviamente dentro del mundo bíblico se piensa que el alcanzar al Dios trascendente siempre debe hacerse también a través de cierta fe, también a través de cierta confianza. Pero obviamente, dentro del mundo bíblico, cuando se da este giro entre la razón y la fe,
también se está modificando ligeramente el concepto de amor tan importante en la filosofía, tal como ya hemos visto. ¿Se acuerdan que hemos comenzado a señalar que la fe, en tanto que confianza, también se podía asemejar con cierta relación amorosa? Pues obviamente, por lo tanto, nos toca ver ahora en un segundo momento de qué manera el mismo concepto de amor se ha modificado ligeramente en el mundo medieval para poder pensar el carácter amoroso de la filosofía. Cuando hemos hablado del amor en Grecia, hemos hablado en el banquete sobre todo de Eros. Pues en el mundo bíblico vamos a tener que hablar sobre todo de otro tipo de amor que se llama ágape. Y para hablar de este giro amoroso y para poder medir la distancia que pone entre Grecia y la Biblia, pues vamos a tomar un camino un poco diagonal. Nos vamos a alejar un pequeño momento, algunos minutos, de los filósofos griegos para regresar a ellos un poco más tarde. Para pensar este giro amoroso, les propongo entonces que leamos rápidamente, solo voy a darles sus tesis fundamentales, un libro magnífico, un libro que todos realmente deberían leer, porque es un libro muy fácil de leer y además es un libro que va a tener, creo, un gran impacto existencial sobre sus vidas. Es un libro que tuvo no solo un gran éxito dentro del mundo académico, sino además es un libro que tuvo éxito en el mundo de los lectores populares, es decir, en el mundo de todos. Lo que no es tan común en el campo de la filosofía. Verán que en muchos casos en la filosofía un éxito académico no es un éxito popular y un éxito popular no suele ser un éxito académico. Pues este libro que vamos a leer tuvo la suerte de ser un éxito dentro de esos dos campos, tanto en el mundo académico como en el mundo de los lectores no académicos. Y este libro del cual le estoy hablando es un libro de Denis de Rougemont que se llama en español Amor y Occidente, o de vez en cuando también se pudo traducir como El amor y Occidente. Créanme, realmente es un libro que deberían leer, puesto que va a cambiar muchas de sus perspectivas sobre el amor. Ahora bien, a priori no vemos bien el vínculo que puede existir entre el problema del amor y el problema del Occidente, tal como parece establecerlo el mismo título del libro. De hecho, bien sabemos que la misma categoría de Occidente es una categoría muy frágil y nadie sabe realmente las fronteras de lo que podríamos llamar hoy algo como Occidente. Por lo que el simple hecho, tal como ya hemos señalado, que la misma filosofía de Platón, que algunos piensan como el núcleo de la filosofía occidental, es en realidad una reinterpretación de varias filosofías orientales, este simple hecho ya debería hacernos dudar de la misma pertinencia del concepto de Occidente. Y sin embargo, vamos a ver que a través del amor, el concepto de Occidente puede llegar a tener cierto interés, puede llegar a tener cierta pertinencia. La idea del libro de Rougemont es la siguiente. En pleno siglo XII, en el sur de Francia y al norte de España, en la región que corresponde hoy a Cataluña, surgió una especie de pequeña civilización. Y difícilmente se puede explicar el proceso a partir del cual apareció. Es muy difícil explicar cómo surgió esta civilización o esta cultura porque parece estar en contradicción total con la civilización que la precede. Así que aparece sin que podamos vincularla de manera explícita con la cultura anterior. Y esta nueva cultura se presentó de dos maneras diferentes.
Primero se manifestó dentro de movimientos sociales que tienen que ver con la sociedad de la cortesía. Segundo, también se manifestó en la aparición de una nueva religión, la religión de los cátaros, el catarismo. De repente, los grandes señores de esta región comenzaron a construir una cultura muy fina, una cultura con valores de poesía, una cultura con valores de arte. Es la famosa figura del trovador, que es un poeta, pero no un poeta tal como va a existir, por ejemplo, en la Europa del siglo XIX, con la figura oscura del poeta maldito, del poeta pobre, del poeta marginal. No, aquí se trata de poetas que son señores, que son aristócratas, que disponen de castillos y que disponen de inmensos medios financieros. Pues de repente y de manera inexplicable, estos grandes señores se pusieron a escribir poemas de miles de versos, a aprenderlos y a declamarlos. Y esto es absolutamente incomprensible en relación con la civilización feudal que la precede, dado que la civilización feudal es en gran parte una civilización de gente inculta, una civilización en la cual los grandes señores con su gente, con su corte, eran ante todo personas que se dedicaban a la guerra y que se dedicaban a la caza, que vivían en castillos en los cuales hacía mucho frío y además eran personas que tenían una higiene relativamente dudosa. ¿Cómo entonces explicar que de repente haya podido darse una ruptura tan fuerte en la historia en esta pequeña región del mundo? Pues la coincidencia histórica es tan evidente que Rougemont no hace más que señalarla. Estos grandes señores del sur de Francia, que de repente crearon esta civilización mucho más fina, mucho más culta que la civilización feudal, no eran nada más que los grandes señores que regresaban de las cruzadas y que por lo tanto traían en sus maletas a valores muy diferentes de los valores de la civilización feudal. Traían valores que tenían justamente que ver con los valores de la sociedad o de la civilización oriental con la cual habían estado en contacto a lo largo de las cruzadas. Y estos valores orientales con los cuales regresaban, pues eran justamente valores de lo refinado, de la poesía, de la delicadeza, del canto, etc. Que son valores en aquel entonces orientales y que no tenían nada que ver con el carácter un poquito arcaico y, por así decirlo, un poquito bárbaro del mundo feudal. Y el punto importante que nos interesa a nosotros en esta pequeña introducción es que estos grandes señores regresaban además a Occidente con el culto del amor. Cuando hablo de culto del amor aquí, quiero decir que se amaba, se cantaba y se alababa al mismo amor. Amábamos amar, amábamos estar enamorado, amábamos experimentar el estado amoroso. De ahí todos esos poemas de la Edad Media en los cuales se canta el amor a una mujer con la cual en realidad nunca nos vamos a casar. Porque lo importante no es estar con ella, lo importante no es construir una familia con ella. Lo importante es simplemente amarla. Lo que nos gusta no es estar con ella, lo que nos gusta es amarla. Son los típicos poemas que relatan cómo un caballero va a sobrepasar 1000 obstáculos, arrasar con dragones, recorrer tierras sumamente peligrosas, perderse en bosques malditos, etcétera, etcétera, para luchar por la persona que ama. Pero esta persona que ama nunca podrá realmente alcanzarla. Pues no importa, porque el objetivo real del héroe no es alcanzarle, sino permanecer dentro del estado amoroso que siente por ella.
Lo que le gusta realmente no es tanto a esta mujer que percibe. Lo que le gusta es la tensión amorosa dentro de la cual vive. Y ahí es donde surge la oposición interesante. Ven que una cosa es amar a alguien. Otra cosa muy diferente es amarle. Es decir, amar, estar dentro de un estado amoroso. Pues esto es el culto del amor. Ese famoso culto del amor oriental con el cual regresaron de las cruzadas los grandes señores. El culto del amor es amar el amor. Y ven cómo se opone directamente a lo que propone en el campo del amor la religión cristiana. Porque la religión cristiana, si bien es una religión de amor, y de hecho, tal como recuerda Juan, el amor es uno de los nombres posibles de Dios, no es una religión del amor. En este sentido que los cristianos nunca les piden que amen al amor, que amen el estar enamorado, que amen la tensión amorosa, sino que amen al otro, que amen a su prójimo y de manera aún más difícil, que amen a su propio enemigo. Es muy diferente decir que hay que amar al otro o que hay que amar al amor. En este sentido, ven que Cristo no tiene nada que ver con Eros, a pesar que ambos sean dioses de amor. Por esta razón, en el cristianismo hay un elogio del matrimonio, es decir, hay un elogio del amor del otro. Y de hecho, es más que un elogio, puesto que el matrimonio en el cristianismo es además un sacramento. Cuando al contrario, en la civilización cortés había una condena del matrimonio, señalando que amor y matrimonio son incompatibles, puesto que al haber alcanzado su objetivo, el amor de repente podía desaparecer. Pues para Rougemont es aquí donde encontramos una ruptura total entre Oriente y Occidente. En tanto que lo occidental es ante todo cristiano, es decir, que intenta pensar un amor del otro que se puede realizar plenamente en el matrimonio, cuando, al contrario, el amor oriental piensa más bien un amor del amor que por lo tanto no puede nunca realizarse ni siquiera dentro del campo del matrimonio. Hay un punto importante para pensar esta dama detrás de la cual siempre estamos corriendo y que nunca podemos alcanzar, porque lo que nos gusta no es tanto ella, no es tanto estar con ella, sino más bien lo que nos gusta es estar corriendo detrás de ella. Es la típica historia del héroe que debe sobrepasar una multitud de pruebas para llegar a la dama, pero en realidad en esas historias podríamos preguntarnos si llega un momento en el cual no es el mismo héroe que va creando estos obstáculos, porque lo que le gusta no es tanto la dama, sino estar sobrepasando obstáculos. Pues hay un punto histórico que tal vez también nos permite pensar esta ruptura entre Oriente y Occidente sobre el campo amoroso. Un punto histórico que Rougemont señala de manera muy fina. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo claramente que cuando era niño y que mi hermano me enseñó a jugar ajedrez, siempre estuve sorprendido por estas reglas. Recuerdo claramente que cuando mi hermano me enseñó a jugar, he estado muy sorprendido, aunque obviamente no lo haya teorizado, pero he estado muy sorprendido por el hecho que el personaje más potente de la mesa, en realidad en el ajedrez, no es el rey, sino la reina. Para que vean que mi cerebro ya había sido bien formateado por la civilización occidental, porque estaba sorprendido que el rey
tenga movimientos tan débiles en comparación de la reina que podía moverse ella por absolutamente todas partes. Verán cómo en ajedrez el rey tiene movimientos extremadamente limitados, con las justas se puede desplazar, cuando al contrario la reina se puede pasear sobre toda la mesa casi sin límites de direcciones ni de distancia. Pues, ¿no es esto ilógico desde el punto de vista occidental? Normalmente, es decir, occidentalmente, para mí, el rey está por encima de la reina en términos de poder, por lo que él debería poder moverse mucho más que la reina. ¿Cómo es entonces que en un juego tan importante, en un juego tan popular como el ajedrez, la reina esté, en términos de libertad, de desplazamientos y de movimientos, tan por encima del rey? Pues para explicar este punto, Rougemont hace notar que el ajedrez es justamente un juego que proviene de Oriente, de Persa, y que por lo tanto refleja exactamente esta concepción oriental del amor. La reina se puede desplazar por todos lados y goza de una libertad absoluta justamente para que el rey, con la pobreza de sus desplazamientos, nunca pueda realmente alcanzarla. Ven entonces que Rougemont nos permite también entender cómo funciona el juego del ajedrez y por qué el ajedrez dentro de una concepción occidental es tan misterioso, es tan enigmático. Ahora bien, a partir de esta concepción del amor, estos grandes señores habían además creado toda una religión, la religión cátara, que fue considerada como una herejía, ya que teológicamente provenía de otras herejías como el maniqueísmo o la gnosis. Y fue considerada como una herejía tan grave que la Iglesia Católica cometió en contra de los cátaros, ahí sí, un verdadero genocidio. Los mataron a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños. Hicieron un inmenso juicio y quemaron a todos los documentos del juicio, junto con algunas personas, en algo conocido como el Camps del Cremats. En español, el Campo de los Quemados, que se dio el 16 de marzo de 1244. La Iglesia bien había entendido que lo que se jugaba en el catarismo era algo muy importante para ella, es decir, la misma articulación de la religión con el amor, es decir, el núcleo del cristianismo, razón por la cual probablemente la Iglesia fue tan violenta en contra de esos cátaros. Y justamente esta religión cátara pues era además una religión de iniciados, en gran parte de hombres homosexuales, sin mujeres ni niños, que evidenciaba un simple culto al amor. Lo importante era amar. Lo importante no era casarse ni tampoco tener hijos. Y ven como al contrario, en el cristianismo, casarse y tener hijos es lo más importante. Pues este choque de civilizaciones, Rougemont lo ve en su lectura magnífica de uno de los textos más famosos de la Edad Media, Tristán e Isolda. No voy aquí a contarles en totalidad esa historia, espero que la han leído. Si no la han leído, vayan inmediatamente a leerle. Solo quiero señalarles los 3 puntos que nos van a servir para entender lo que quiere decir Rougemont. Tristán es un caballero del rey Marco. Un día, este último lo manda a buscar a la mujer que va a ser su esposa y que por lo tanto también va a ser la reina, Isolda. Pero durante el trayecto, como era de esperar, Tristán e Isolda se enamoran y comienzan una relación adúltera. Al final del libro, después de muchas historias, ambos fallecen y permanecen juntos en la eternidad.
De hecho, el libro se cierra con la imagen según la cual hay una rosa que reúne a sus dos tumbas con raíces que se hunden en ambas. Como no pudieron estar juntos en la vida, lo estarán en la muerte, lo estarán en la eternidad. Ven que aquí hay algo parecido a lo de Romeo y Julieta. Ahora, ¿por qué se puede leer esta ruptura entre dos tipos de civilizaciones en el mismo texto de Tristán e Isolda? Esta confrontación entre Occidente y Oriente. Pues simplemente porque en el texto se hace paradójicamente y de manera absolutamente inentendible el elogio de la relación adúltera en tanto que evidencia un verdadero amor, lo que ningún texto de la civilización feudal debería hacer. En algún momento del texto hay ciertos varones que denuncian a Tristán. Van a verle al rey Marco y le cuentan que Tristán está en una relación con Isolda. Pero lo sorprendente es que el texto dice explícitamente que son varones traidores, varones felones, cuando en realidad, dentro del marco de la civilización feudal, estos varones tenían el deber de reportar la traición de algún caballero al rey. Tenían el deber de castigar a los amores adulterinos, más aún cuando se trataba de la misma reina. Por lo que, si el texto de Tristán e Isolda estuviese escrito desde el punto de vista de la civilización feudal, no entendemos por qué razón se dice que esos varones son felones, cuando simplemente están cumpliendo con su deber. En la civilización feudal, el esposo está siempre por encima del amante y se privilegia al primero por encima del segundo. Pues no. El texto hace de ellos los malos, aquellos que se oponen al amor de Tristán e Isolda, que es el verdadero amor, por encima de la relación entre el rey y la reina. Vean bien de lo que se trata. En plena Edad Media, en la cual la Iglesia Católica tenía un poder tan importante, en un mundo feudal en el cual la fidelidad esposo, esposa, pero también fidelidad rey, caballeros, es el valor supremo, surgen de repente textos como Tristán e Isolda que hacen el elogio de los amores adulterinos. Se acordarán también aquí de la historia de Lancelot. Pues para entender esta ruptura hay que sentir que se está jugando una ruptura entre dos civilizaciones que viene de la importación de valores extranjeros a la civilización feudal. Porque en Tristán e Isolda se opone explícitamente el amor al matrimonio, es decir, dos concepciones radicalmente diferentes del amor. El amor del otro con el amor del amor. Tristán e Isolda no pueden ser unidos en la vida por un matrimonio, por eso solo podrán estar juntos en la muerte, cuando una rosa reúna a sus dos tumbas. Aprovecho para señalarles que este movimiento del amor cortés, en tanto que amor del amor, recorre a la totalidad de la historia occidental. Lo encontramos, por ejemplo, en el movimiento literario de los siglos XVII-XVIII, que se llama la preciosidad. Lo vemos claramente ilustrado en la obra Cyrano de Bergerac. ¿Se acuerdan que en Cyrano existe el personaje de Roxana, que es una mujer que solo puede gozar de la retórica, del hecho que alguien le hable bien? Por esta razón, cuando Christian, hombre extremadamente guapo pero estúpido, le habla, pues deja de amarle inmediatamente. Por lo que esta oposición entre buscar el matrimonio, es decir, el amor del otro, o buscar el amor, es decir, amar al mismo amor, es un punto que para Rougemont nace en el siglo XII
En la confrontación entre los amores feudales y los amores orientales que llegaron a Europa a través de los grandes señores que regresaban de las cruzadas, pero es una oposición que se sigue dando en toda la historia occidental, de hecho, se sigue dando hasta el día de hoy. Verán, por ejemplo, que de cierta manera, incluso en la civilización occidental, el amor oriental ganó. En este sentido que, no sé si es algo que ustedes sienten, pero que yo siento de manera un poco fuerte, con esta idea según la cual el esposo siempre es una persona un poco ridícula. El esposo siempre es una persona un poco pobre, cuando al contrario, ser amante es un estatuto extremadamente noble. Ser amante es, de cierta manera, ser admirado por muchas personas, cuando al contrario el esposo es un poco ridículo, tal como si en nuestras sociedades el mismo amor oriental hubiese definitivamente ganado. Ahora bien, cerramos esto. ¿Por qué razón les hablé de este punto de la lucha entre dos tipos de amores y qué viene a hacer aquí Oriente en lo que comentamos de filosofía? Pues recordarán que en la introducción a esta clase les comenté que la civilización griega fue totalmente influenciada por la civilización oriental. Y de hecho nadie mejor que un gran erudito que se llama Walter Burkert lo ha mostrado. Por lo que hay mucho de este amor oriental dentro de la misma civilización griega. Y de hecho, todo lo que hemos dicho acerca del amor oriental a través de la obra de Rougemont se puede asemejar a lo que ya habíamos visto en el mismo banquete de Platón en lo que se refiere a Eros. Y el hecho que hayamos hablado de elogio de Eros, pues nos permite acercar el amor oriental, el amor del amor y el amor griego. Por lo que bien vemos una ruptura también sobre el campo amoroso. Con la sustitución de ágape a eros, la filosofía debe entonces también cambiar. Dado que ya no amo al amor, ya no amo a eros, sino más bien a imagen de lo que hace Dios, amo al otro. Por lo tanto, en la Edad Media, la filosofía se hace de repente la sirviente de la teología, ya que no me puedo salvar solo a través de la razón, tal como sucedía en Grecia. La salvación no pasa por el uso de mi razón, sino por la confianza en alguien más. Así, la filosofía pasa de cierta manera a ser una disciplina secundaria. Bien es cierto que seguiremos haciendo uso de la razón, seguiremos haciendo ciencia, y en este sentido no hay que caer en la caricatura de una Edad Media como un momento oscuro de la historia de la humanidad. Pero la salvación, es decir, el saber cómo regir mi vida, cómo vivir una vida buena, ya no pasará ni por la razón ni por el simple individuo. Vemos entonces cómo con el surgimiento del mundo bíblico o con el encuentro entre el mundo bíblico y el mundo griego, la misma definición de la filosofía cambia. La racionalidad ya no va a ocupar el papel central de la filosofía, o como mínimo, la racionalidad ya no va a ocupar sola el papel central de la filosofía, y por otro lado, la misma definición del amor que tanto habíamos desarrollado en el banquete también se va a modificar ligeramente en este sentido que lo que va a importar en el campo amoroso ya no es tanto el estado de tensión o el estado de misticismo en el cual estoy cuando amo, sino al contrario, lo que va a importar de repente es el objeto amoroso, es decir, el otro
que de repente amo. Vemos entonces con eso claramente la ruptura que se da entre filosofía antigua y filosofía medieval, en este sentido que cuando el filósofo antiguo era un amante a la sabiduría, pero que este amor a la sabiduría pasaba por un camino racional, el filósofo medieval es más bien un creyente, un amante, pero en el sentido de la fe, un amante en el sentido de la confianza y ya no exclusivamente del vínculo racional, que lo va a llevar a la sabiduría. A partir de los próximos videos comenzaremos a entrar dentro del mundo moderno para ver cómo esta categoría del filósofo creyente medieval se ve completamente modificada en la modernidad y en gran parte sustituida por el filósofo científico, por el filósofo que conoce. Es lo que veremos a partir de la próxima sesión. Muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.